Rusia es un país que ha tenido un antecedente de guerras y desacuerdos políticos a lo largo de la historia. Después de la Revolución de 1917, el Imperio de los Zares de Rusia se deshizo y muchos países surgieron de sus cenizas, como es Polonia, Estonia, Letonia, Georgia y Ucrania. Pero cuando los bolcheviques lidiaron a la URSS, se encargaron de atacar y gobernar muchos territorios que habían perdido. Uno de estos fue Ucrania. Ucrania pasó por muchos problemas y dificultades en la gobernatura de los bolcheviques, y más durante la Segunda Guerra Mundial, ya que los nazis invadieron la URSS, provocaron una enorme destrucción en Ucrania. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes. Otra parte contra los invasores nazis y consiguió expulsarlos del país junto con el ejército de la URSS. En 1991, tras muchas tensiones, la URSS se disolvió y los países que la componían se hicieron independientes, incluyendo a Ucrania. La tensión entre estos dos países fue creciendo con el tiempo, por lo que en el siglo XXI, en los años del 2013 y 2014, suceden una serie de acontecimientos entre estos dos países, ya que en ese entonces en Ucrania surge un movimiento de protesta Maidán contra el presidente Víktor Yanukovych, cercano a Rusia, lo que resulta en un exilio y en la convocatoria de nuevas elecciones. En dichas elecciones gana Petro Poroshenko en contraste con Yanukovych. En la ciudad de Odesa, al sur de Ucrania, ocurrió una tragedia en la que un grupo de personas que apoyaban a Rusia, llamados prorrusos, fueron asesinados en un edificio llamado la Casa de los Sindicatos. Este evento fue un punto de violencia y tensión política, ya que marcó un conflicto entre los que se apoyaban a Ucrania y los que se alineaban con Rusia. En las regiones del este de Ucrania, conocida como Donbass, un grupo de personas comenzó a rebelarse contra el gobierno de Ucrania, quienes apoyaban la independencia de estas regiones, que querían separarse de Ucrania y formar su propio estado o bien unirse con Rusia. Los separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania declararon unilateralmente que se constituían como una república independiente. Esto significó que se autoproclamaron como estados independientes sin el conocimiento del gobierno ucraniano ni el de la comunidad internacional. Debido a estas proclamaciones de independencia, se desató una guerra entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los separatistas que apoyaban a Rusia, entre estas dos regiones, que entre el 2014 y el 2022 causó al menos 14.000 muertos y 1.5 millones de desplazados. Debido a la existencia de estos conflictos armados que fueron invisibles pero que estuvieron activos desde el 2014, en años más recientes, el 24 de febrero del 2022, Rusia inició una invasión contra su país vecino, por lo que se inició una guerra a gran escala, lo cual representa un complejo enfrentamiento geopolítico entre distintas fuerzas e intereses internacionales. Desde ese momento, 2 años después del inicio de la guerra, han pasado diferentes fases, y aún así no parece haber una solución pacífica para este conflicto. Este conflicto no solo ha afectado a los habitantes de estos países, sino que también ha afectado a las empresas, y tras esta situación, algunas empresas como Apple, Jaguar Land Rover, H&M y Burberry anunciaron que suspenderán sus actividades en Rusia. Las medidas restrictivas que se le impusieron a Rusia para debilitar la capacidad de financiar la guerra no tienen como objetivo a la sociedad rusa. Por esta razón, algunos sectores como el de la alimentación, la agricultura, la sanidad y los productos farmacéuticos quedan excluidos de las medidas restrictivas impuestas. Los demás sectores que no se mencionaron han tenido que tomar dichas medidas para no tener una sanción. Los sectores más afectados en el país han sido la vivienda, el transporte, la energía, el comercio e industria y la educación, constando de casi 524.000 millones de dólares, que equivaldría aproximadamente el 2,8 veces del PIB nominal estimado para Ucrania en 2024. Las necesidades de estos sectores, representado en millones de dólares, serían de la siguiente manera: el transporte con casi 78.000 millones, la energía y la industria extractiva con 68.000 millones, el comercio y la industria con 64.000 millones y la agricultura con más de 55.000 millones de dólares. En base a estos datos, está por entendido que la nación está sufriendo un déficit, por lo que algunas empresas y sectores decidieron suspender sus negocios en territorio ruso. Por mencionar algunas del sector petrolero y de gas,
La empresa BP se vio obligada bajo presión, seguida de Shell, ExxonMobil y Equinor, que retiraron sus inversiones rusas tras la presión de los accionistas, así como de los gobiernos y del público. En el sector tecnológico, la empresa Apple ha suspendido toda la venta de sus productos en Rusia y limitó otros servicios como Apple Pay y Apple Maps. Además, ha cerrado sus tiendas en este país. Por otra parte, la empresa Samsung, principal proveedor de teléfonos inteligentes en Rusia, ha anunciado la suspensión de los envíos de sus productos hacia este país. Mientras tanto, Microsoft también comunicó que dejará de vender sus productos en Rusia. En el sector de entretenimiento, las empresas como Disney, Warner Bros., Sony y Netflix han decidido suspender los estrenos de sus películas y series en este país. Y tras no tener la participación de este sector en Rusia, las personas que aún se encuentran en esta zona pueden sentir más la sensación de aislamiento debido a la situación que están pasando. Al no tener una forma de entretenerse, las personas se sienten excluidas culturalmente. Facebook, por ejemplo, fue bloqueado en Rusia después de que indicó que se había rehusado a dejar de verificar y etiquetar el contenido de organizaciones de noticias estatales. También Twitter comenzó a sufrir restricciones según medios de comunicación rusos. Del sector de automóviles, por ejemplo, Jaguar Land Rover, General Motors, Aston Martin y Rolls-Royce se encuentran entre los fabricantes de automóviles que han detenido las entregas de vehículos a Rusia debido al conflicto. Del sector de automóviles, por ejemplo, Jaguar Land. El transporte de automóviles a Rusia podría resultar difícil, ya que las dos compañías de transporte de carga más grandes del mundo, MSC y Maersk, suspendieron las rutas hacia y desde Rusia, excepto para la entrega de alimentos y suministros médicos y humanitarios. Las compañías españolas Inditex, dueñas de marcas como Bershka, Pull&Bear, Zara y Tenda de Courtauld, se sumaron a la lista de grandes multinacionales que suspenden sus actividades en territorio ruso. Para Inditex, el mercado ruso es especialmente importante, ya que se trata del segundo país donde cuenta con el mayor número de tiendas, 502, según los últimos registros actualizados por la compañía. Rusia fue el quinto mercado minorista europeo más grande en 2021, valorado en $450.000 millones. Es posible que algunas marcas no quieran quemar sus fuentes por si surge la posibilidad de regresar en una fecha posterior. Es por esto por lo que muchas empresas simplemente dicen que están reconsiderando o suspendiendo las ventas en lugar de retirarse por completo. En conclusión, esta situación no solo ha afectado la vida de los ciudadanos ucranianos y rusos, sino que también ha tenido consecuencias significativas a nivel internacional. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han tenido un impacto directo en diversos sectores, desde la vivienda y la energía hasta el comercio y la educación. Además, empresas de todo el mundo como Apple, Netflix y Zara han suspendido sus actividades en Rusia, lo que ha afectado la sensación de aislamiento de la población rusa y podría afectar a largo plazo su desarrollo económico-social. El conflicto ha desarrollado un complejo enfrentamiento geopolítico con repercusiones tanto para los países involucrados como para la comunidad internacional. A pesar de los esfuerzos para mitigar la crisis, no se percibe una solución pacífica en el corto plazo, lo que genera una incertidumbre constante en la región más allá de sus fronteras. Esta situación sigue evolucionando y su resolución dependerá no solo de las negociaciones entre las partes, sino también del papel que jugarán los actores internacionales en los próximos años.